¿Vale? Bueno, pues muy buenos días a todos. Para la Asociación Latinoamericana de Casos ALAC, es un gusto darles la bienvenida a este webinar que hemos organizado junto con el Cladea Balas Case Consortium. La sostenibilidad es especialmente relevante en la actualidad por el cambio climático acelerado, la presión sobre los recursos naturales, las desigualdades globales y la demanda económica y social. Por eso se hace fundamental que en el aula hablemos de la conciencia ambiental, de la creación de valor compartido y ética y de la capacidad de adaptación y resiliencia. Enseñar sobre sostenibilidad, por lo tanto, prepara a nuestros estudiantes para ser ciudadanos informados y activos que pueden contribuir a un futuro más sostenible y más justo. Como metodología de enseñanza-aprendizaje, los casos siguen siendo una herramienta poderosa que habla de la realidad internacional y pone al estudiante en el centro del aprendizaje. Por eso hoy, nuestros invitados darán a conocer prácticas y casos de enseñanza de sostenibilidad empresarial desde el punto de vista de autores y editores. Damos la bienvenida al doctor Camilo Mejía, quien es profesor del Departamento de Emprendimiento y Management, exdirector del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible y coordinador del Observatorio de Turismo Sostenible de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Así, aplausos virtuales para Camilo. Muchas gracias, Lorena, por la invitación y a todos ustedes por estar aquí conectados. Voy a compartir inmediatamente. No, y- Camilo, espera, me voy a presentar a los otros dos invitados Ah, también. ok, perfecto. Sí, es que di paso a los aplausos virtuales. Vale, también tenemos a la doctora María Elena Jaén, quien es editora del Cladea Balas Case Consortium y del USD, University of San Diego, Teaching Cases on Social Impact. Y también es profesora honoraria de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y miembro de SECEN. Entonces, bienvenida María Elena, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y el doctor Ezequiel Refico, quien es profesor asociado de ESCP Business School en el campus Madrid, de Madrid, España, y es editor del Second Case Collection y del ESCP Case Project. Entonces, bienvenidos a los participantes y ustedes gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar, antes de darle paso a Camilo, quiero comentar que abriremos el micrófono para preguntas al final de las intervenciones de nuestros invitados, quien tendrá cada uno más o menos 20 minutos, pero el chat va a estar habilitado todo el tiempo en caso de que quieran hacer preguntas y comentarios en cuanto vayamos en el webinar. ¿Vale? Ahora sí, Camilo, el piso es todo tuyo. Muchas gracias, piso virtual. Muchas gracias por la invitación, a todos ustedes por estar aquí conectados. Permítanme un segundo y ya les comparto. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación. Sí, listo, perfecto. Entonces, la idea es compartirles un poco estos temas, un poco del contexto de la sostenibilidad a nivel internacional, cómo estamos ya en Latinoamérica y el Caribe alrededor de los impactos que tienen las empresas en términos de los ODS, la articulación con la estrategia empresarial y es cómo las empresas bajan esto a la operación. Algunos ejemplos de buenas prácticas que hay alrededor de diferentes temas de sostenibilidad. Un poco el tema de, bueno, y luego que generamos estas prácticas que hacemos y es la medición del impacto. Y finalmente es cómo comunicamos todo esto a través de los reportes de sostenibilidad y la relevancia que tiene. Todo en el contexto, por supuesto, de que en la medida que vayamos avanzando, nosotros podamos ver un poco cuáles son las oportunidades para construir casos. Realmente es bastante amplio. Si ustedes ven esta imagen, el concepto de sostenibilidad y todo lo que está alrededor del ecosistema es bastante amplio. Y esta imagen ya se quedó corta. Esto todos los días se va actualizando, todos los días ingresan nuevas organizaciones. Entonces, tenemos, por supuesto, todo lo que son los estándares, las iniciativas internacionales, también las organizaciones que generan servicios, las bases de datos, los índices, los rankings. También tenemos todas las instituciones que hacen algún tipo de formación alrededor de sostenibilidad. Y por supuesto, hoy en día la tecnología no se queda atrás y es los software y toda la capacidad técnica para capturar información. Y esto hace que la sostenibilidad sea un ecosistema bastante complejo de agarrar, pero también nos da oportunidades interesantes para poder construir a partir de él.
poco de claridad sobre algunos temas: responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, los criterios ESG, valor compartido. Son similares, pero tienen, digamos, unas conexiones muy claras. Eh, digamos que en términos internacionales, las prácticas de responsabilidad social son las que nos permiten a nosotros ser sostenibles, y eso lo podemos medir a través de indicadores en esos tres componentes: ambiental, social y de gobernanza. Aunque hay una discusión hoy en día alrededor del ESG, de si murió o no murió, hay una discusión conceptual alrededor del tema, pero digamos que a nivel general eso es lo que está sucediendo. Aquí algunos hitos, no es exhaustivo porque, por ejemplo, aquí nos falta la aparición del Pacto Global de Naciones Unidas alrededor del año 1999, que es la iniciativa más importante alrededor de la responsabilidad social. Pero digamos que nos da un panorama importante de cómo se ha venido desarrollando y sobre todo el número de iniciativas, cómo se ha incrementado a este pico alrededor del año 2020 hacia acá. Europa es, digamos, hoy en día la punta de lanza de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y la generación de iniciativas y regulación, sobre todo. Un poco para entender qué hay dentro de la gobernanza, el tema ambiental y lo social. Aquí tengo dos perspectivas para que vean un poco que yo puedo llegar a un nivel de detalle mucho más amplio dependiendo de cuál es el énfasis que yo quiera hacer y, por supuesto, de cuál es mi posición dentro de la teoría de la sostenibilidad. Pero en general son unas categorías que están alrededor de, por supuesto, todo el tema del cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, el efecto de invernadero, en los temas sociales muy relacionados con las comunidades y los colaboradores de las empresas, y en el tema económico o gobernanza muy relacionado con el tema de la transparencia de los órganos de gobierno y cómo reportamos esto. Esta es otra forma también de entenderlo, y miren que en la medida en que yo hago énfasis o me pongo en una esquina de la teoría de sostenibilidad, yo puedo llegar a un nivel de detalle mucho mayor. Por supuesto, también en temas ambientales está la economía circular, todo el tema de las edificaciones verdes, las certificaciones juegan un papel importante hoy en día también, como cualquier otra certificación. Esto implica que yo puedo asegurarle al mercado que estoy llegando con unos productos que están, primero, documentados y segundo, de una u otra manera, estandarizados. La regulación es importante porque nos está llevando a traer prácticas. Y aquí quiero que en la medida que vayamos avanzando, ustedes vayan pensando, bueno, ¿dónde tengo oportunidades para yo tener información y empezar a construir casos? La regulación nos está llevando a que la responsabilidad social, la sostenibilidad y, por supuesto, estos indicadores ESG sean protagonistas de la actividad empresarial. Y ya, como les decía, el bloque europeo ha, de una u otra manera, incentivado todo este proceso. A nivel internacional se consideraba que esta eran prácticas voluntarias, ya hoy en día no es así. Ya hay unas iniciativas importantes en el bloque europeo de las cosas que tienen que hacer las grandes empresas europeas del bloque europeo, y las que operan en el bloque europeo tienen que tener prácticas de sostenibilidad, tienen que tener reportes, hay una directiva de la debida diligencia previa. Entonces eso nos lleva también a la necesidad de, aquí en el caso de Colombia, ya hay una directriz de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es como la que rige un poco la actividad empresarial, de la mano también con la Superintendencia de Sociedades. Entonces ya hay una directriz de algunas empresas que tienen que presentar reportes de sostenibilidad y, por supuesto, tener unas prácticas bien interesantes. ¿Cómo estamos en términos de Latinoamérica y el Caribe? Esta es una medición que se hace a través de una iniciativa que es el SDG Tracker, y básicamente nos muestra un poco en términos de ranking cómo estamos todos los países frente al el aporte que hacemos a los ODS. Y se mide en términos porcentuales, es decir, el 100% es el ideal. El país, por supuesto, que más cerca está de ese ideal es Finlandia. Y empezamos a ver nuestros países. Pues Chile está con un 77,8, Uruguay 77, Cuba 74, Costa Rica 73,8 y así sucesivamente. Entonces vemos que estamos como del puesto 28 hacia adelante. Eh, y por supuesto que hay unos países que están un poco más retrasados que otros por cuestiones, por supuesto, macroeconómicas, pero también elementos políticos. Si uno lo mira, digamos, objetivo por objetivo de desarrollo sostenible,
encuentra que en la práctica lo que sucede es que no vamos a llegar a cumplir con la gran meta. Y esa es la gran conclusión. La forma como se puede interpretar la convención es, tenemos círculos y tenemos flechitas. Los círculos nos indican un poco cómo estamos frente al indicador o a las metas de ese objetivo y la flecha nos marca un poco la tendencia. Entonces, un circulito verde es que ya está prácticamente alcanzado esa meta particular de ese objetivo o las metas de ese objetivo en general. El amarillo es que nos faltan todavía algunos retos importantes. El naranja son retos todavía mucho más fuertes y el rojo es que definitivamente estamos muy lejos de poder llegar. Y lo mismo sucede con las líneas que nos marcan la tendencia. Entonces, lo que vemos un poco, si uno entrar a revisar, es que en general estamos muy lejos de poder alcanzar un impacto importante. Y por supuesto que esto se exacerbó con lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Muchos de estos objetivos incluso perdimos años de trabajo, sobre todo con las poblaciones más vulnerables, precisamente por que tuvieron un impacto mucho más grande debido a la informalidad. Y esa informalidad, pues, fue la que sufrió al no tener mercado y no poder salir a vender sus productos en el día a día. Y ahí hay unos temas importantes. Digamos que las mismas condiciones de Latinoamérica en términos de informalidad nos dan a nosotros unas oportunidades muy interesantes de poder construir casos para eh, mercados que de pronto no son tan evidentes, el tema de la informalidad, y que no es claro cómo competir en un mercado donde hay tantas restricciones. Esto es un ejemplo, traje el ejemplo de Colombia, cómo se mide, 75, estamos en el puesto 75 de 163 países, a un valor de 70,1, y esta es más o menos la forma como uno encuentra cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Unos, por supuesto, más cerca que otros, sin embargo, en general, como les decía, estamos muy lejos. Y lo mismo sucede cuando uno ya hace como el análisis más al detalle de cada uno de ellos, la misma convención, y ya para cada una de las metas específicas de cada uno de los objetivos uno puede encontrar los indicadores. No me voy a quedar en esto porque queremos ir un poco más a la práctica empresarial, pero es importante que lo tengamos claro. Además que hay unas metas dentro de cada objetivo que no aplican para las empresas, sino que son de Estado. Entonces eso también hay que tenerlo un poco claro. Nuevamente, otra forma de entenderlo, el círculo exterior nos marca un poco las tendencias. Entonces, todo lo que sea color gris quiere decir que no hay datos, y es un tema importante. En general, en Latinoamérica no tenemos muy buenos datos, y por supuesto hay inconvenientes, pero eso mismo también nos genera una oportunidad para construir a partir de esa falencia en términos de información. Amarillo, tenemos todavía unos retos importantes. El rojo, estamos prácticamente muy lejos de poder cumplir. Ahora, ¿cómo lo bajan las empresas a la práctica? La creación de valor a partir de sostenibilidad se genera a partir de tres grandes componentes, y a eso a su vez eh, se manifiesta en cuatro grandes actividades. Entonces, uno es reducir los riesgos, eso es clave. La otra es la reducción de costos a través de las eficiencias operativas, y la otra es la generación de nuevos negocios a través de la construcción de ventajas competitivas y el acceso al mercado. Eso se refleja en estas cuatro, digamos, grandes actividades que hacen las organizaciones. Entonces, uno, prácticas para poder entrar a mercados. Dos, generación de ventaja competitiva a partir de la diferenciación. Tres, la gestión del riesgo dado por potenciales vulneraciones de derechos humanos, porque hay unos requisitos en el mercado, porque hay un fenómeno que se conoce como vigilancia social, que puede ser esporádico o puede ser, digamos, profesional. Y finalmente, porque yo también genero unas eficiencias en la medida en que tomo decisiones con base en la práctica de sostenibilidad. Entonces, acceder a mercado. ¿Cómo me conecto? Tengo algunos videos, voy a poner solo una parte por cuestiones de tiempo, pero para que vean un poco cómo las empresas se conectan. Tener un compromiso por el desarrollo sostenible es algo que es serio, es responsable y es parte del legado que como empresarios debemos dejar a la sociedad.
Acesco Colombia es una compañía a la que nos dedicamos a producir materiales para la construcción hechas en acero. Reportar GRI ha venido siendo parte relevante de nuestra brújula estratégica. Hemos hecho un trabajo de hacer balances de materia y energía alrededor de nuestros productos para poder generar al interior de los procesos productivos diseños ecoeficientes. Nosotros tenemos un objetivo claro de más o menos 3 años, para que nuestra principal cadena de valor esté trabajando ya dentro de los reportes de GRI, porque creemos que ese es el mecanismo adecuado de generar negocios en el futuro. Bueno, me voy a quedar con eso último, tengo que avanzar por cuestiones de tiempo. Importante, en 3 años quieren que toda su cadena de valor esté alineada y ese es uno de los temas claves porque la estructura empresarial nuestra es 90% MIPYMES y ahí es donde caben todas las posibilidades de poder nosotros generar información, generar desarrollo a través de las prácticas de sostenibilidad y por supuesto documentarlo y llevarlo a el modelo de casos. Ventaja competitiva, yo lo genero a través de la diferenciación. Entonces, en este caso, una foto tomada en un hotel me están garantizando que este producto que es un café es orgánico y ahí entra el papel a jugar un papel importante la certificación. Me certifican que es un producto orgánico y ahí estoy entrando a un nicho de mercado específico porque hay un grupo de personas que quieren consumir productos orgánicos y además los ambientalistas saben que pues no hay productos químicos involucrados en esa producción. Y esa es la forma como yo puedo generar ventaja competitiva o también a través de las declaraciones que yo puedo hacer. Hoy hay toda una tendencia alrededor de la carbono neutralidad o el net zero que se tiende a confundir, pero no es igual. En uno compenso, en el otro no genero emisiones y eso tiene unas implicaciones para las empresas. Y eso también, digamos que es un plano importante, sobre todo si mi estrategia de sostenibilidad es entrar a una cadena productiva importante, yo tengo que garantizarle a esa cadena que yo también tengo las mismas prácticas para poder alinearnos y generar, digamos que, una ventaja competitiva a lo largo de toda la cadena de proveeduría. Tercera forma es el riesgo y es sencillamente entender que las prácticas de sostenibilidad me permiten a mí minimizar riesgos. Muchas veces las organizaciones nos dicen que no tienen forma de entrar a la sostenibilidad porque su mercado es sensible al precio y si coloca un producto más costoso, pues sencillamente están fuera del mercado, pero todas las organizaciones sí están sujetas al riesgo. Y desde aquí hay una cantidad de información importante y es cómo manejo el riesgo porque yo tengo potenciales vulneraciones de derechos humanos, porque el mercado me lo exige y si no lo tengo, pues puedo salir del mercado o porque existe el fenómeno de vigilancia social. Están, por ejemplo, la normativa también, en el caso de la responsabilidad extendida del productor, es que yo tengo que asegurarme qué pasa con mis empaques cuando llegan a las manos del consumidor final. O, por ejemplo, desde el punto de vista social, qué pasa con mis colaboradores. Entonces, si ustedes ven aquí rápidamente los datos del estrés en el trabajo y qué tan comprometido me siento, en general, la mayoría de los trabajadores en Latinoamérica están mucho más estresados que digamos, comprometidos con su empresa y ahí eso me va a generar unos riesgos también en temas de competitividad. Pero existe la vigilancia social, ¿no? Y entonces hay organizaciones que se dedican a revisar y hacer una especie de auditoría social de los productos o servicios que estamos prestando nosotros. Y aquí también hay una cantidad de información interesante que podemos, digamos, documentar y traer al formato de casos. Y es todo lo que tiene que ver con los daños o los potenciales daños que pueden generar las empresas. Entonces, hay organizaciones como esta, que es de México, el poder del consumidor, y su nombre se lo dice todo, que tienen unas campañas alrededor de unos productos que ellos consideran que están haciendo las cosas mal y que por supuesto hay que trabajar alrededor de eso y las organizaciones tienen que ir ajustándose. De hecho, estas organizaciones, en el caso de Kellogg's, que está aquí, se ha venido ajustando bastante a esas presiones que está sintiendo. Y finalmente las ventajas que se generan alrededor de las eficiencias operativas. Piensen en el ejemplo del hotel. Yo llego al hotel y me dicen que reutilice la toalla. Al reutilizar la toalla, pues yo estoy generando unas eficiencias para toda la operación. Menos consumo de agua, menos consumo de energía, menos mantenimiento de la máquina lavadora, menos mano de obra implicada, las toallas me van a durar más, los mantenimientos van a ser más espaciados. Entonces, esa generación de eficiencias también es una razón importante o es una forma como las empresas bajan esto a las prácticas.
a la práctica empresarial. Otro video cortico para mostrarle un par de ejemplos. Pero, pues, esto funciona. No me funcionó, entonces voy a tener que pasarlo. Porque no funcionó. Bueno, es un video, pero aquí hay unos ejemplos también, cosas que hacen las empresas o que pueden estar haciendo. Por ejemplo, proyectos de construcción de viviendas familiares de familias en situación de necesidad. Otros ejemplos de empresas que tienen programas donde ayudan a darle a personas especiales de algunos grupos, digamos, vulnerables, especiales, darles ayudas. O yo puedo tener también ayudas especializadas, como es el tema de personas con deficiencias en la escucha, que puedo dar unas prótesis especializadas. O también puedo estar haciendo algunos, digamos, avances tecnológicos para evitar la fatiga muscular de nuestros colaboradores, que también hace parte de la sostenibilidad desde el punto de vista social. O yo también puedo tener un trabajo muy importante desde los derechos humanos, y esto el tema de la dignidad. En Latinoamérica en general está muy presente el tema de de la violencia intrafamiliar, y ahí también puedo hacer muchas cosas. O sencillamente trabajar, por ejemplo, con personas privadas de la libertad, que hay muchas organizaciones hoy en día que se están dedicando a trabajar con ellos para realmente lograr ese proceso de resocialización. Ahora, ¿por qué los impactos son importantes? Porque esto de alguna manera tenemos que mostrar qué resultados está gestionando. Este es más o menos el paso a paso que uno debería seguir para poder mostrar resultados. Y lo más importante aquí es decidir cuál es la metodología, el paso número 4 que yo voy a utilizar. Hay varias metodologías a nivel internacional. Una de las más usadas es el SROI, que es la rentabilidad social sobre la inversión. Y básicamente la idea es mostrar por cada peso que yo invierto en estos temas, cuántos pesos o cuántos dólares genero en valor. Valor creado, que por supuesto se complica cuando estamos hablando de temas sociales o de temas ambientales, por lo tanto hay que utilizar unos proxies financieros. Es un proceso un poco técnico, no es muy complejo, pero en general las empresas no lo están haciendo y eso es parte vital. Ya estamos en la curva descendiente de los ODS y ya tenemos que empezar a mostrar cuáles fueron los resultados. Y aquí hay unas oportunidades interesantes porque muy pocas organizaciones realmente lo están haciendo. Si se logra construir y documentar, sería fabuloso porque no lo hay. Entonces, esto es más o menos el esquema de lo que es una rentabilidad social sobre la inversión. Yo tengo unas entradas, unos que pueden ser información, productos, etcétera. Voy a tener unos resultados intermedios y luego voy a tener unos resultados finales en términos de impacto. Si uno lo viera con un ejemplo, rápidamente, esto es una fundación que trabaja con jóvenes. Básicamente tengo unas necesidades, por lo tanto yo genero unos insumos, me quedan unos productos, unos resultados intermedios, y aquí es donde yo voy a empezar a medir. Y este tipo de cosas es donde tenemos esta última columna, donde tenemos que empezar a construir los proxies financieros. Y ahí, en cada una de estas celdas, hay toda una cantidad de oportunidades para nosotros poder documentar y generar información para los casos. Y finalmente, ¿por qué es importante reportar? Porque aquí es donde yo transmito toda la información, me hago visible, porque además yo genero un mapa de hacia dónde debo ir. Sin embargo, el tema del reporte también está complejo hoy en día. Nosotros vemos que hay una cantidad de marcos para reportar, aunque a nivel empresarial el GRI, el sistema del Global Reporting Initiative, es el más utilizado. También es cierto que ya hay digamos, una polarización en términos de los diferentes tipos de reportes que hay, porque además hay rankings, hay mediciones especializadas. El Dow Jones tiene su propia métrica, que es la hace RobecoSAM. Bloomberg tiene la propia. En términos de los reportes de emisiones, ya estamos hablando del alcance 3, que es mucho más complejo. Incluso hoy en día se está hablando del alcance 4, que es todo lo que se evitó emitir. Y eso hace muy complejo porque este alcance es indirecto y nos toca empezar a medir cosas que realmente para las organizaciones implican un reto importante, como por ejemplo en nuestras universidades yo tendría que medir las emisiones que hace cada uno de los funcionarios cuando llegan y cuando van, lo cual es muy complejo por la cantidad de entradas y salidas que tenemos y la cantidad de personas. Pero es relevante en términos de estos beneficios que tenemos, ¿no? Uno, porque claramente oriento la estrategia, yo puedo identificar ventajas y desventajas,
identifico la brecha entre lo ideal y lo que estamos en este momento, y a partir de ahí el reporte se constituye no solo en un fin como documento, sino también en un medio que me permite empezar el nuevo ciclo de planeación. Entonces, es una herramienta muy útil para poder generar esa hoja de ruta que yo voy a trabajar. Aquí hay algunos beneficios adicionales. Fíjense que yo hago explícitas mis prácticas, identifico riesgos, hago seguimiento a las iniciativas internacionales, construyo reputación y legitimidad, por supuesto. Eh, Tengo un relacionamiento con mi grupo de interés, lo que me permite encontrar oportunidades de colaboración. Yo me comparo a nivel interno, pero también con la industria. Incluso me puedo comparar con cualquier otra empresa porque es un estándar. Y por supuesto que al final del ejercicio me ayuda a promover prácticas de sostenibilidad y a la generación de estrategias. Creo que con esto logramos cumplir el tiempo muy rápido en muchas cosas. Sé que hay mucha información, pero es un ejercicio que por lo menos nos da una idea de qué es lo que hay alrededor de la sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy al final para preguntas. Gracias, Camilo. Por aquí le damos paso a María Elena. Muchas gracias. Voy a buscar mi presentación, que ahora por efecto de la magia se me escondió. Un momentico, por favor. Aquí está. Entonces, aquí estoy. Ok, share screen. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a participar en este webinar y poder compartir con ustedes nuestras experiencias, primero como escritores de caso y luego como muchos de ustedes, pero además también en nuestro rol como revisores y como editores. Conversando entre nosotros, pensamos que estos serían como los objetivos de la sesión. Primero, queremos identificar los casos de sostenibilidad en 3 colecciones. La colección de, parece que no veo aquí, un momentico, la colección del CBCC, que es el Cladea Balasquez Consortium, la colección de SECEN, que es el Social Enterprise Knowledge Network, y la del USD, que es la Universidad de San Diego, Teaching Cases on Social Impact. Ezequiel les va a presentar la experiencia con SECEN y además vamos a analizar las lecciones aprendidas desde nuestra mirada, como les decía, como editores, autores y revisores de los casos. Aquí ven las 3 colecciones. Esta es la de Cladea Balasquez Consorcio, aquí está su página web, la de SECEN y la de los casos docentes en impacto social de la Universidad de San Diego. Vamos a comenzar, por si acaso alguien aquí no conoce qué es el CBCC. Ahí tengo unas láminas adicionales por si acaso hay preguntas más específicas sobre el consorcio, pero esta es una breve introducción. ¿Quiénes somos? Somos un consorcio integrado por Cladea, Balas y 11 escuelas de Iberoamérica. Ahí está Uniandes, está Liesa, está la universidad, está el ICESI, está INCAE, etc. ¿Qué hacemos en esa colección? Somos una colección de casos docentes de gerencia y negocios en América Latina y España, porque además de las escuelas de Latinoamérica está el ESADE de España. Los casos, como vamos a ver después, deben estar todos en inglés y luego traducidos, o mejor dicho, pueden llegar en español o en portugués, pero todos deben estar traducidos al inglés. Nuestro distribuidor, quien publica y distribuye nuestros casos globalmente, es Harvard Business Publishing, HBP. Y un dato interesante es que ya llevamos varios casos ganadores en las competencias de casos de la FMD. ¿Dónde pueden conseguir los casos del CBCC? Se van a HBP, pueden buscarlo a través de la pestaña que dice Partners, Socios, o buscan Cladea CBCC y le van a aparecer una lista. En realidad ya aparecen 119, pero es porque hay algunos casos que tienen casos A y B y algunos ejercicios que también tienen más de una unidad para la discusión del caso en clase.
De ese total de 100 casos, 23 casos, ese es el análisis que hicimos Andrés y yo. Andrés es el coordinador editorial del que nos está acompañando, Andrés Caviedes, que es el coordinador editorial del CBCC. Tenemos 23 casos que tienen que ver con el tema de sostenibilidad. Y justamente viendo la presentación de Camilo, la primera dificultad que confrontamos y que creemos y que en nuestra experiencia también viven los autores es por definir qué es eso de sostenibilidad. Entonces, hicimos primero un análisis, tomamos una decisión de tomar en cuenta aspectos que tienen que ver con el planeta, el ambiente, con la sociedad, la gente y con el gobierno en general. Y después les voy a explicar por qué en general, porque no solamente tenemos casos de gerencia y negocios, sino los casos de la colección de la Universidad de San Diego que tienen otro foco. Nosotros hicimos un análisis de los 23 casos docentes de gerencia y negocios y sostenibilidad. Un caso puede tratar más de una temática, por eso el total no da, pero si se dan cuenta, de esos 23 casos, 12 casos tocan el tema, conectan con el tema de lo social, 10 con el tema de lo ambiental, luego todo lo que tiene que ver con creación de valor compartido, ética empresarial, específicamente ética empresarial, luego liderazgo conectado con la sostenibilidad, algunos casos liderazgo responsable o liderazgo y sostenibilidad, gobierno corporativo, separamos ética empresarial de gobierno corporativo, nos pareció interesante mostrar la diferencia, pudiéramos haber sumado estos dos, luego modelo de negocio sostenible y B Corps. Este es más o menos el análisis de las temáticas que tocan los 23 casos docentes de gerencia y negocio y sostenibilidad de la colección del CBCC. Ahora, habiendo explicado o identificado los casos del CBCC, vamos entonces ahora a analizar los casos de la colección de la Universidad de San Diego. Esto es una colección, como bien lo acabo de indicar, de la Universidad de San Diego y de la Escuela de Paz, de la Kroc School of Peace Studies, y son casos de liderazgo y gerencia de organizaciones sociales. Eso puede incluir, de hecho, incluye empresas sociales y organizaciones sin fines de lucro, NGOs. Y es muy claro que tienen que ser casos con impacto social y además se le añade para líderes del cambio, change makers. Los casos de esta colección, todos los casos tienen un dilema y una decisión. No, están en un solo idioma en inglés y la buena ahorita están, ya les voy a enseñar la página en donde los pueden conseguir, por ahora están libres y Harvard Business Publishing nos aceptó como socio y publicará y distribuirá globalmente los casos de la USD en su website. Eso probablemente va a ser muy pronto, pero por ahora ustedes pueden conseguir los casos en esta, creo que lo había compartido con ustedes en el seminario ALAC el año pasado para quienes estuvieron, que es usdteachingcases.org. Y son 14 casos. Vamos a ver, estos casos, fíjense que tienen unas temáticas distintas. Por ejemplo, hay todo un casos que tocan el tema de organizaciones híbridas, porque son organizaciones sociales, algunas de ellas nacen como empresas y luego se convierten en organizaciones sociales o son empresas sociales y que trabajan el tema de valor compartido, con gran énfasis en los temas de innovación social, liderazgo y gestión de personas, con especial foco en el liderazgo femenino. Hay 8 casos, creo que 6 casos que tocan el tema del liderazgo femenino. Ética y gestión personal, porque como se está trabajando todo el foco es formar líderes del cambio, entonces en los casos hay objetivos docentes vinculados con el manejo de sí mismo, con el tema de actitudes, de suspender juicio, de hacer un análisis crítico de los valores y de las motivaciones. Luego tenemos este número de casos que tocan el impacto ambiental,
tenemos tres casos que trabajan el modelo de negocio sostenible, gobernanza, pero fíjense que no puse gobierno corporativo, porque no es el tema corporativo, es el tema de gobernanza en general, por ejemplo, de derechos humanos, que también puede estar vinculado con el tema social. Y luego tenemos dos casos de inversión filantrópica. Ya con esto les presenté los casos, ahora les voy a comentar lo que ha sido mi experiencia, déjenme ver cómo voy con el tiempo, lo que ha sido mi experiencia como autora, editora y evaluadora de casos docentes con foco en la sostenibilidad. Lo primero, cuando empecé a trabajar con los profesores de la Universidad de San Diego y específicamente de la Escuela de Paz, me di cuenta que yo tenía que replantear mi mapa mental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir casos ni definir los criterios para la selección de casos cuando estamos hablando de empresas, de corporaciones, que cuando estamos hablando de organizaciones que están buscando, por ejemplo, que están trabajando por la paz y la justicia o que están trabajando por los derechos humanos o acción humanitaria o innovación social, conflicto y resolución de conflictos y mediación. Inclusive también tenemos casos que cruzan leyes con justicia y paz. Entonces yo me di cuenta que en el momento de trabajar con los profesores para poder apoyarlos en la escritura de esos casos, yo me tenía que replantear mi mapa mental. Entonces, las preguntas que nos hicimos, y lo pongo en plural, porque siempre estaba trabajando con un colega de la Universidad de San Diego o específicamente de la CROC. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos, que fíjense que cambia totalmente la lógica de casos para escuelas de negocios y para MBAs o para facultades de administración, pregrado, posgrado o inclusive educación ejecutiva, es a quiénes les va dirigido este programa. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Son los estudiantes que están en la maestría de paz o son los estudiantes que están en la maestría, por ejemplo, en el caso de la USD Collection, o los que están en la maestría de acción humanitaria, o son los estudiantes de leyes, paz y justicia? Y luego, entonces teníamos que definir, entonces, ¿en qué programa y en qué curso y en qué sílabus del profesor con el que yo estaba trabajando se iba a ubicar ese caso? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos, que por cierto aplica también para los casos de negocio, porque muchas veces no tenemos claro cuál es nuestro objetivo desde el punto de vista de quiénes son los usuarios de nuestros casos, los usuarios de ese caso que estamos escribiendo. La segunda pregunta, y que esta ha sido muy difícil yo lo noto no solamente como autora, sino también como revisora, es qué queremos que logren los estudiantes. Entonces, en un tema tan complejo como la sostenibilidad, muchas veces nos perdemos. Entonces se ponen, queremos que, no sé, que los estudiantes sean capaces de analizar los principios de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo. Entonces planteamos 7 objetivos y no está clara la conexión, ya lo vamos a ver después, entre los objetivos docentes y lo que en realidad para lo que da el caso, porque a veces entonces forzamos el caso. Sí, es muy importante desde el principio, al menos desde mi punto de vista, y esto hay distintas posiciones al respecto, y eso lo trabajé con los profesores, es definamos de una vez al menos un esbozo de lo que son nuestros objetivos de aprendizaje para este caso que identificamos. Luego después, estos son los dos aprendizajes más importantes de ese cambio de paradigma o ese cambio de mapa mental que tuve que hacer para apoyar a profesores, tanto que están escribiendo para el CBCC como profesores que están escribiendo para la colección de la Universidad de San Diego. Ahora les voy a comentar mi experiencia como
editora y evaluadora. Y esto creo que lo hemos hablado, al menos Ezequiel y yo, en múltiples oportunidades. Es como que tratamos de meter un cubo en un círculo. No hay alineación entre el caso y la nota pedagógica. Y en un tema tan complejo como es el tema de sostenibilidad, que a veces hablamos de sostenibilidad y lo vinculamos con los temas ambientales, o hablamos de sostenibilidad y lo vinculamos con los temas sociales, ambientales y de gobierno. O sea, como hay tantos temas, muchas veces encontramos una suerte de desvinculación, de no conexión entre lo que da el caso y para lo que escribimos y lo que tiene la nota de enseñanza. Es muy frecuente, entonces tenemos que devolver la nota y decirle, mira, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo esta nota, o mejor dicho, cómo este caso te va a permitir lograr esos objetivos docentes? Primero define qué es para ti sostenibilidad y define el marco conceptual o el anclaje teórico de tu nota para poder definir qué es lo que puedes sacar del caso. La segunda, que tiene mucha relación con lo anterior, es que el caso es como una especie de excusa. Entonces, vemos un caso a veces muy bien escrito que no tiene ni la información, ni los datos, ni los testimonios que se necesita para que los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje. Entonces, y una de las cosas que siempre insistimos es que el caso tiene que ser autocontenido. Claro, uno puede mandar tareas previas, pero tiene que tener claridad, si uno quiere mandar una tarea previa adicional al caso, que eso complejiza el proceso de preparación del caso por parte de los estudiantes y los participantes. Luego, como yo les decía, el caso en ambas colecciones, y cuando los casos de CLADEA son también casos donde debe haber un dilema y una decisión, muchísimas veces nos encontramos que no está claro el dilema relativo a la sostenibilidad. Y muchas veces aterriza en un tema de responsabilidad social empresarial vinculado con una fundación. Entonces, ya va, ¿es sostenibilidad? ¿De qué estamos hablando? Y no está claro el dilema, o a veces el dilema es forzado. Luego, vinculado con esto, y ya lo dije, los objetivos no están bien definidos y el marco conceptual de la sostenibilidad no está adecuadamente sustentado. Uno se pierde realmente en cómo es que el profesor va a lograr los objetivos de aprendizaje que usted está proponiendo con el caso y la historia que está contando. El otro que es muy frecuente, y esto lo diría yo que es para todos los casos, y eso también lo hemos hablado en innumerables oportunidades con Ezequiel, es que nos cuesta mucho a los instructores quitarnos la idea de que nosotros somos los protagonistas de la historia. Los protagonistas son los estudiantes. Y el tema es que entonces se escribe una nota de enseñanza sobre la sostenibilidad que parece una clase magistral. No tiene nada que ver con el caso, ni conecta con el caso, ni tiene hipótesis de cuáles son las posibles respuestas de los estudiantes, ni qué pregunta, sino que pregunta uno un texto del instructor, de lo que va a decir el instructor, o si no un texto de una suerte de cuestionario que los estudiantes responden. Entonces, y en el tema de la sostenibilidad hemos visto que esto se hace más difícil aún por la propia dificultad conceptual de definir lo que es ese constructo de sostenibilidad. Luego, otro de los temas que yo misma me he encontrado como autora, y lo debo reconocer, y que también he visto en algunos casos que me ha tocado evaluar, y más en este tema donde hay tantas palabras bonitas, o sea, la sostenibilidad con todo un tema de venta, de marca. Entonces nos terminamos enamorando de la organización y del protagonista y perdemos rigurosidad y a veces veo, al menos en las evaluaciones, en algunas evaluaciones, que se presenta un solo lado del problema.
no se presentan las distintas perspectivas en un proceso tan complejo como es la generación de valor ambiental, social, y lo que es, por ejemplo, las prácticas de gobernanza dentro de una organización. Entonces, se cuenta el cuento, por decirlo así, desde la mirada de protagonista. Uno cae en el juego de enamorarse de ese discurso y no se incluyen todas las perspectivas, por ejemplo, de los trabajadores. Cuando hablamos del impacto social y se está hablando de prácticas laborales, no se incluye la visión de los trabajadores o de los colaboradores. Bueno, aquí estoy, creo que cumplí exactamente el tiempo. Tengo unas láminas adicionales si nos da tiempo y si tienen preguntas específicas sobre el CBCC, pero yo termino con mi mantra. Los protagonistas son los estudiantes, los protagonistas para leer el caso y los protagonistas para discutir el caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Un muy buen complemento y creo que nos da varias pistas a nosotros como autores. Muchas gracias. Y bienvenido, Ezequiel. Permítanme, a ver. Gracias, Lorena, por la palabra. Gracias por la invitación, por permitirme ser parte de este interesante webinar. Entonces, una vez más vengo como editor de la colección de SECEN. Entonces, una palabra sobre qué es SECEN. SECEN es una alianza entre varias de las escuelas líderes de Latinoamérica, liderada por HBS, creada en el 2001, con esta misión, con este fin. Por entonces creíamos que los temas sociales eran monopolio de las organizaciones sociales, de las ONG, era el tema que uno les tiraba a las ONG, y muchos empezábamos a ver que esto no era así, que los problemas de la sociedad tenían una dimensión tal que era imposible delegárselos completamente a un sector. Entonces que había un rol importante a jugar por el sector privado y que a la vez las organizaciones sociales también tenían mucho que aprender en términos de gestión del mundo empresarial. Entonces, Tekken se ubica en esta convergencia, en este espacio de unión entre ambos sectores, con la misión de generar conocimiento válido para avanzar las fronteras del conocimiento y la práctica, comprometidos con el aprendizaje activo, es decir, con el método de caso. Entonces, nosotros tenemos tres públicos a quienes servimos. Uno es el público, la sociedad en general, otros son los gerentes actuales y futuros, y otro es la comunidad de pares, los académicos. Entonces, a estos tres públicos los servimos con tres tipos de productos. Para el público en general tenemos artículos de diseminación, libros. Para los pares tenemos papers, artículos científicos. Y para los estudiantes, casos, que es lo que nos ocupa hoy. Entonces, me gustaría contarles un poco de nuestra colección de casos. Y en particular de esta convergencia que nos convoca hoy entre casos y sostenibilidad. Este es un tema en el que estamos muy cómodos hablando desde SECEN, porque así como vieron en la misión, así como estamos por misión, de forma misional, comprometidos con el método de casos, también estamos completamente comprometidos con la sostenibilidad. Nosotros somos un pure player. Todos nuestros casos están de una forma u otra articulados en torno a la temática de la sostenibilidad. Si acaso creo que lo que hemos tenido es una evolución en la forma en la que hemos entendido la sostenibilidad, porque por entonces, desde a comienzos de este siglo, la entendíamos más de una mirada social. Y así como nos pasó a la mayoría, porque creo que fuimos evolucionando en nuestra comprensión en paralelo al cambio del entendimiento de la palabra sostenibilidad, la sostenibilidad se fue ampliando para incluir otras temáticas, gobernanza, temas medioambientales, etcétera, y eso claramente marcó también el carácter de nuestros casos. Pero como les digo, todos son centrados de una forma u otra en la sostenibilidad. Entonces, Ezequiel. déjenme contarles un poco más sobre nuestros casos. Nuestra colección está compuesta por poco más de 100 títulos, y este es un número engañosamente modesto. Pero si uno mira con lupa, es sorprendente el ruido que pueden hacer 100 buenos casos. Y para darles una idea de magnitud, simplemente les puedo contar que entre el 21 y el 23 hemos vendido casi 33.000 copias
Y esto nos da una idea del impacto que estamos teniendo en las aulas de las escuelas de negocio. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y a quién le pueden interesar los casos de estos tipos, no es cierto? Bueno, resulta que le interesan a unos cuantos, a unos cuantos. Entonces, el mapa de palabras, la nube de palabras que tenemos en pantalla, nos da una idea de los mercados en los que estamos presentes. El tamaño de las palabras es proporcional no a la cantidad de casos vendidos, sino a la cantidad de Ezequiel, instituciones que nos compran en cada Ezequiel, uno de estos. disculpa, te interrumpimos. Es que varias personas en el chat nos están escribiendo que la proyección de las láminas se ve pequeñita. Tiene como sí, una proyección rara. Exacto, entonces no se ve tan bien. Y también, a ver qué No, puedo hacer. la anterior, Ezequiel, el formato anterior, el que pusiste justo ahí. Ese está ¿O no? perfecto. Ahí está Sí, perfecto. perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Mejor ahí? Vale. Sí, Mucho Listo. mejor. Entonces decía, vale, gracias. Decía que a quién le pueden importar los casos, pues efectivamente a un gran número de personas en muchos países, y esto es una nube de palabras que es representativa, digamos, la dimensión de las palabras es proporcional a la cantidad de instituciones que nos compran nuestros casos. Entonces, cuando yo miro esta nube me cuenta una historia bonita. En primer lugar, obviamente, están bien visibles países importantes de la región, México, Colombia, Brasil. Nuestros casos se usan en América Latina. Claro que sí, como debe ser. Nuestra propia región, nuestro propio mercado interno, si se quiere. Pero también estamos muy presentes en las principales economías del mundo. Miren el tamaño que tiene los Estados Unidos por la cantidad de escuelas de negocios que tiene ese mercado, ¿no es cierto? Está Estados Unidos, está Francia, está India, las grandes economías del mundo. Pero también otra cosa que me gusta mucho de esta nube que estamos mirando es las palabritas pequeñas. Y entonces ahí encontramos que en nuestro caso llegan a países como Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, República Popular China, Filipinas, Tailandia, en fin, lugares a los que en principio uno no imaginaría que está llegando con sus casos. Y por supuesto, además de mirar países, también importa ver a qué tipo de instituciones le estamos llegando. Y ahí la descripción es un poco más compleja porque la lista es larga, esta es una lista parcial, pero también a mí me gusta ver un poco en línea con lo que les decía antes, qué instituciones están representadas allí. Entonces, claro que están the usual suspects, ¿no es cierto? Ahí está el Tecnológico de Monterrey, está IESA, está INCAE, Adolfo Ibáñez, las grandes escuelas de negocios de la región. Claro que sí, lo están. Pero también está Harvard, está Columbia, está Rice, las Ivy League, está HEC, las grandes universidades y escuelas de negocios top a nivel mundial están comprando nuestros casos. Y por último, esa tercera categoría que no es menos importante, que a mí me llama mucho la atención también, aquellas universidades a las que uno jamás imaginó poder llegarle con los propios casos, ¿no es cierto? Como esta es mi favorita, la Universidad de Chulalongkorn en Tailandia, la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Nazarbayek en Kazajistán, en fin, lugares que yo no podría poner en el mapa. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque durante mucho tiempo muchos nos quejamos de que América Latina recibía de forma crítica marcos conceptuales, herramientas pedagógicas generadas en otras latitudes que no reconocían nuestra realidad. Y si uno mira esta información, estamos viendo que esto está cambiando. Esto está cambiando porque ahora vemos el flujo opuesto, al menos empezando a balancear o a compensar lo que ha sido un lugar pasivo y receptor durante muchos años. Estamos mostrándole al mundo de esta colección en experiencias exitosas de empresas latinoamericanas y muchas veces exportando también marcos teóricos, porque vamos a ver que muchos de estos casos tienen semillas de desarrollos teóricos originales, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué trata nuestra colección. Esta también es una nube de palabras en donde el tamaño representativa de la cantidad de casos que están representados en la colección. Y entonces verán que hay algunos que son mucho más visibles que otros. Esto se debe a que digamos, la dinámica de producción de casos sigue, si se quiere, dos tracks o dos caminos independientes. Uno es un camino más... Cada tanto se propone enfocarse en un tema de investigación compartido por todas las instituciones socias,
en la medida que lo hacemos, cada autor produce casos y en paralelo a la producción de los otros materiales a los que hice referencia, es decir, artículos de diseminación, libros, papers científicos. Entonces, claramente, las palabras más grandes son aquellas que responden a estas temáticas colectivas. Nuestro primer ciclo de investigación se centró en alianzas intersectoriales, el segundo en la gestión de emprendimientos sociales, el tercero en negocios inclusivos, y así, por eso claramente están muy visibles y muy prominentes. Y después hay otros temas que responden, que les decía antes, en un sentido paralelo a la iniciativa particular de algunos autores que tienen ganas de escribir sobre un tema porque les interesa por sus propias agendas individuales, y entonces ahí vemos iniciativas como inversión de impacto, voluntariado corporativo, etcétera, etcétera. Vale, entonces, un poco qué tipo de casos estamos buscando, es decir, cómo ha ido evolucionando nuestra mirada editorial. A mí me tocó ser uno de los editores tempranos de la colección Second hace ya mucho tiempo, y ahora hace apenas unos pocos meses me tocó volver. Y entonces me queda muy clara cuál fue la evolución en este tiempo, y creo que es una discusión interesante para compartir con ustedes. Entonces, el primer tema es que ya no queremos casos en donde estén de un lado los buenos y en otro los malos. O sea, en los primeros casos que nos llegaban había una aplicación mecánica de ciertos frameworks, de ciertas perspectivas muy normativas, y uno leyendo la historia claramente podía intuir cuál era la posición correcta, cuál era la respuesta preferida del profesor. Entonces nos dimos cuenta que estos casos no funcionan por varios motivos. El primero, y el más obvio, es que no generan discusión, porque los estudiantes no tienen un pelo de tontos y rápidamente se dan cuenta cuál es la respuesta que el profesor quiere oír. Entonces, la discusión se transforma en una especie de competencia a ver quién puede sobar más, digamos, regalarle más manzanas al profe tomando la postura correcta. Y entonces la discusión está lejos de ser un debate dinámico, desafiante y demás. Pero además hay un tema más de fondo, y es que la sostenibilidad necesita ir más allá del sermón normativo, en donde yo soy el salvo y acuso al pecador, digamos. Todos los que trabajamos en esto sabemos que el mundo de la gerencia no es un mundo de blancos y negros, es un mundo de grises, en donde incluso las mejores personas, el mejor ser humano puede ser capaz de tomar decisiones difíciles a veces. Entonces, lo que nosotros buscamos en el aula es exponer a los estudiantes a este mundo de matices, en donde muchas veces tienen que sopesar distintos valores, todos en sí mismos deseables y positivos, pero que generan trade-offs, ¿no es cierto?, que generan tensión entre sí, y exponerlos a la posibilidad de hacer su propia evaluación y su propia toma de posición crítica. Y esto nos parece que es importante porque hace de la esencia del método de caso en el aprendizaje de la sostenibilidad. Este es un tema sobre el cual escribimos con María Elena, un paper académico, en donde decimos que uno tiene libertad metodológica para enseñar un tema puramente técnico, ¿no es cierto? Uno puede enseñar el valor presente neto con un caso o lo puede enseñar con una pizarra, top-down, porque efectivamente sirve, o sea, funciona. A ver, yo se lo explico, repítamelo, y el muchacho pues aprende. Ahora, cuando nos toca enseñar temas de sostenibilidad que tienen un componente normativo, si nosotros nos limitamos a plasmar una posición y a decirle al estudiante que repita, eso es muy poco efectivo. Es decir, no tiene sentido decirle a alguien, a ver, repita conmigo, voy a ser ético, voy a ser ético, voy a ser sensible a las consecuencias de mis acciones sobre la sociedad. No funciona. Entonces, en la medida que el método funciona es cuando exponemos a una persona a estos trade-offs que son difíciles y la persona interiormente puede revisitar sus propios valores implícitos en la toma de decisiones. No está garantizado que sea así, pero bueno, puede funcionar. Entonces, basta de casos en donde están los buenos de un lado, los malos de otro, sino busquemos dilemas en donde hay matices y que sean realistas. Y este es uno de ellos. Este es un caso que es un caso excelente de Uniandes, que desafía lo que es la intuición de la corrección política. Es una multinacional que se decide llegar a la base de la pirámide colombiana, millones y millones de ciudadanos que no tienen acceso a, digamos, que viven con cocinas y baños con suelo de tierra,
y esta empresa, la organización Corona, a través de Colcerámica, tiene una iniciativa para servir a las necesidades de estas personas de forma comercial. Y entonces el piloto lo hace con organizaciones de base y llega el momento de escalar y el caso expone a los estudiantes a una serie de alternativas. Y la alternativa intuitivamente correcta es que la empresa abrace las organizaciones de base para expandir. Pero una mirada fría, desapasionada y gerencial muestra que eventualmente la mejor es internalizar alguna de esas funciones, no solo por un tema de costos, sino por un tema de impacto social. Porque en la medida que uno estrangula la oferta, si la teoría de cambio de cómo mejora la sociedad es a través de hacerle llegar el producto a la mayor cantidad de gente, si estrangula la oferta estoy minimizando impacto. Entonces, simplemente les pongo esto como un ejemplo donde estamos intentando ir más allá de la intuición y el prejuicio a través del análisis frío y técnico, que creo que es lo que debemos hacer como profesores y ser más que preachers, ¿no? Más que pastores evangélicos, si se quiere. El segundo tema que estamos buscando es el tema de la escala. Es decir, escala en más de una dimensión. La primera es la escala del impacto. Buscamos casos que muestren iniciativas que sean más que pilotos bonitos. Y el que les acabo de mencionar es un buen ejemplo en ese sentido, porque es un caso que hace 10 años, cuando se escribió, había alcanzado más de 1 millón de personas. Eso es impacto real. Entonces, buscamos casos que, ya les digo, sean más que algo bonito de mostrar, sino que realmente estén cambiando de la vida, a muchas personas, a mucha gente. Entonces, y también el tamaño, cuando hablo del tamaño, me refiero a veces al poder que tienen algunas organizaciones y al poder que tiene su marca. Entonces, algo que funciona es involucrar organizaciones que tienen marcas conocidas a nivel global. Acá no estoy inventando nada nuevo, pero por conocido no deja de ser cierto. Entonces, les traigo como ejemplo este caso. Este caso es For and From. Es una iniciativa de una franquicia social del grupo Inditex. Todos conocemos Inditex, son los dueños de Zara, Massimo Dutti, marcas globales. Y entonces esta iniciativa, esta franquicia, es bien interesante. Básicamente hacen, como toda buena franquicia, le dan un paquete donde está marca, producto, etcétera. Todo el modelo de negocio se lo entregan a un tercero, pero este tercero tiene una peculiaridad y es que son organizaciones sin fines de lucro o híbridas, misionales, que tienen por misión rehabilitar y entrenar a jóvenes con deficiencias mentales para facilitarles el ingreso al mercado laboral. Entonces se convierte en una gigantesca escuela de formación para que estos muchachos adquieran habilidades que de otra manera no podían tener y tengan un trabajo en otra organización. Entonces, este tipo de casos que involucran marcas globales también es algo que funciona mucho, de hecho son bestseller y nos interesa empujar dentro de la colección. También es cierto que small is beautiful, es decir, también nos gustan casos de organizaciones que pueden ser pequeñas, pero que muestran iniciativas o valores o lecciones que pueden ser replicadas o donde el estudiante se puede ver reflejado y que esto puede tener mucho impacto. Y se me ocurre compartirles en este sentido este caso. Es un caso sobre una organización colombiana interesantísima, una pyme, que fue fundada por un joven, Nicolás Koch, un joven que fue fruto del privilegio. Nació en cuna de oro, tuvo la mejor educación que tiene Colombia e internacional, y podría haber tenido una vida muy cómoda y muy exenta de problemas, si se quiere, pero este joven decidió regresar a Estados Unidos para hacer algo por su país. Encontró que junto a Antioquia sabemos que es la parte más desarrollada y más dinámica de Colombia, pegada a Antioquia está el Chocó, que es su parte como más castigada, y él decide que es éticamente inaceptable no hacer nada. Entonces se pone a pensar cómo puedo hacer para generar una empresa que apalanque los activos que están presentes en Chocó y que sea transformadora de las condiciones de vida de estos jóvenes. Y lo consigue, y lo consigue, y lo consigue con productos que son completamente sostenibles, completamente innovadores, y hoy ya están en vías de volverse una multinacional. El poder de esta historia es que cuando este muchacho comienza, no tiene capital, no tiene una marca, no tiene tecnología, no tiene activos de ningún tipo. Lo único que tiene es su formación gerencial de primer nivel, su Rolodex, como se decía antes, su agenda de contactos,
y la determinación ética de que él no puede mantenerse impávido, o sea, indiferente a las condiciones de vida del Chocó. Y con estos tres elementos transforma una región del país. Entonces, este es un mensaje poderosísimo, yo lo uso mucho en educación ejecutiva, porque todos los gerentes que tengo enfrente tienen lo mismo que tenía Nicolás al momento de comenzar, experiencia gerencial, contactos y ganas de cambiar las cosas. Entonces, como ven, a veces un mensaje pequeño puede tener el poder de replicarse ad infinitum y cambiar la realidad, y eso también es algo que nos gusta mucho y estamos promoviendo mucho desde la colección. El que me parece importante es el anclaje teórico, es decir, a veces a uno le llega una historia y empieza a leer el teaching note y entonces resulta que la discusión que se propone es pros y contras de cada una de las opciones o un análisis DOFA, ¿no es cierto? O FODA, como se dice, de debilidades y fortalezas o las 5 fuerzas de Porter, donde uno nota que básicamente alguien ha tomado una historia y le ha superimpuesto, como decía María Elena, un marco teórico que es un cuadrado que quiere ser, ¿no? Que uno quiere meter dentro de un círculo, que no está alineado. Entonces, lo que estamos comunicando a nuestros autores claramente es que un caso debería ser un activo altamente especializado. Cuando a mí me dicen, esta empresa es excelente para un caso, este puede ser un gran caso, yo le digo, ¿un gran caso para qué? Porque no hay algo que sea bueno o malo en sí mismo, sino siempre es bueno o malo para algo, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscamos es que el autor tenga muy claro el para qué, ¿no es cierto? Esto es una buena historia, en definitiva, un caso es una historia particular de un tiempo y un lugar, pero que debe ser representativa de una categoría general de problemas. Entonces, esa conexión uno la tiene que tener claro, que el árbol represente al bosque, y en la medida que tienes clara esa conexión, el caso y su trabajo en la nota debe tener un desarrollo bien robusto de todo el marco teórico que le permitiría a un experto analizar esa situación y esa categoría de problemas. Y es más, hay una dimensión adicional que me gustaría traer a la conversación, y es que muchas veces nuestros casos y su desarrollo y su anclaje teórico, cuando tocan temas de frontera, son el puntapié de partida para el desarrollo de nueva teoría. Y esto es algo que estamos viendo, hemos visto en varias oportunidades. De hecho, el caso que les comenté antes, el de Ecoflora, es un caso que me tocó ser coautor, es un caso sobre liderazgo responsable, y fue una semilla que maduró, que fue tomando cuerpo y que eventualmente se transformó en un paper académico que coescribimos con mi amiga y colega María Elena, y fue publicado en un Journal Financial Times. O sea, lo que les quiero decir, y es una experiencia que he repetido como autor, es decir, que cuando uno toca temas de frontera, temas que no están tan trillados, que no están tan maduros, la reflexión teórica, el anclaje teórico que uno hace en la nota pedagógica puede muy bien ser una semilla que en la medida que uno itera y madura la reflexión se convierte luego en un paper científico. Y esto me gusta enfatizarlo porque de alguna manera desmiente esa falacia que a veces escuchamos de la tensión u oposición o incompatibilidad entre escribir casos pedagógicos y material científico, artículos para journals de calidad. No existe esa tensión, sino que ambos pueden ser sinergísticos si uno planea la escritura de casos al servicio de una agenda de investigación, que es lo que se hace en HBS, en Harvard Business School, como norma, ¿sí? Vale. Y creo que con esto voy a terminar. Este es el último punto. Nuestra colección decía que fue evolucionando en su modo de entender la sostenibilidad, y una de las dimensiones en las cuales hemos evolucionado es en nuestro entendimiento de la sostenibilidad. Hay aquí un debate que ustedes, como les interesa, si están aquí es que les interesa la sostenibilidad, entonces seguramente no son ajenos a este debate, que critica la mirada tradicional de sostenibilidad corporativa, en el sentido que se ha vuelto más corporativa que sostenible, ¿sí? Es decir, este mensaje por el cual you can do well by doing good, ¿no es cierto? O sea, usted puede hacer bien a la sociedad y le va a ir bien en su bottom line, pues nos ha llevado mucho, fue efectivo porque fue una zanahoria interesante para venderle la sostenibilidad al sector empresarial. Hágalo porque va a mejorar su bottom line.
Y entonces, si usted resulta que consume menos agua por producto, va a disminuir su cuenta de agua. Si usted consume menos energía, va a disminuir su cuenta de energía y va a ser más rentable y va a tener ventaja competitiva. Bueno, sí, pero no nos olvidemos que el objetivo acá no es que usted pague menos de luz, ¿no es cierto? El objetivo acá es que tengamos menos presión sobre los ecosistemas que sostienen su modelo de negocio. Entonces, dejemos de pensar en términos de ecoeficiencia y empecemos a pensar en términos de ecoefectividad. ¿En qué medida estamos aligerando la carga, la capacidad de carga de los sistemas socioecológicos en los que nos apoyamos? Entonces, básicamente el peligro de este mensaje, You can do well by doing good, es que le dice al empresario, tranquilo, la sostenibilidad es una oportunidad, usted puede seguir haciendo platita. Business as usual. Change, no change. Problem, no problem. Y esto, sí que tenemos un problema, y es un problema gravísimo, porque estamos al punto de llegar al abismo. Entonces, lo que estamos fomentando es estas nuevas miradas que nos dan un sopapo en la cara y nos llevan a entrar en zonas incómodas, porque es muy cómodo pensar, bueno, la sostenibilidad no desafía nuestro mundo de lo conocido, los modelos de negocios conocidos, y sí los desafía. Por eso estamos empujando temáticas como la regeneración, y les voy a poner un par de casos. Una es esta empresa Guayaquil, de un emprendedor argentino que quiso hacer un emprendimiento con hierba orgánica en la zona de la frontera con Paraguay y Brasil para preservar la mata orgánica, y cuando llegó a trabajar con las comunidades se dio cuenta que no había nada que preservar, porque 90% había sido destruido, y esto es uno de los problemas que tenemos con el concepto de sostenibilidad, esta idea de que seamos buenos, porque si no cuidamos los recursos que tenemos, uy, nuestros hijos van a tener un problemón. No, 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 el problema no es de nuestros hijos, el problema es nuestro. Y eso de seamos buenos y cuidemos ya pasó, eso tendría que haber sido hace 20 años, ya no hay nada que cuidar, el daño está hecho. Entonces, la lógica de la sostenibilidad y de la preservación es una lógica que está agotada, y por eso este muchacho se dio cuenta que tenía que ir más allá y promover un modelo de negocio que regenerase la mata atlántica, y es lo que hizo, digamos, con efectos súper interesantes sobre los círculos migratorios de las aves, la vuelta a la vida de un ecosistema muy rico y muy complejo a través de un modelo de negocio bastante particular. Y luego otro caso para compartirles, una empresa muy tradicional catalana, vitivinícola, que eran los campeones de la corrección política, porque tenían sus vinos orgánicos, con sellos de buena conducta por todos lados, pero ellos notaban que pese a que hacían todo bien, los resultados les daban todo mal. ¿En qué sentido les daban mal? Bueno, pues que el suelo ya no servía, las uvas no servían por el cambio climático, es decir, por más que ellos hacían lo que la agenda de la sostenibilidad tradicional indicaba, pues el problema los estaba pasando por encima, y se dieron cuenta que la única forma de generar soluciones a estos desafíos que enfrentaban era regenerar los suelos, regenerar todo el piso ecosistémico en el cual se apoyan sus cultivos, para que sea la propia naturaleza la que regula la temperatura de los cultivos. Y entonces eso lo lleva a repensar toda la forma de cultivar, cosechar y procesar el vino en torno a la regeneración. En fin, con esto les quiero decir que son temas incómodos porque ponen en cuestión lo que creemos saber como básico del management, pero nos llevan a pensar fuera de la caja. Otro tema similar de un manuscrito que está en producción es el tema del degrowth. ¿Hasta, hasta qué punto podemos seguir creciendo y creciendo y creciendo y seguir vendiendo esta idea de que el crecimiento infinito no plantea mayor problema para el planeta? El planeta está muy feliz con esto de que nuestras empresas crezcan de forma indefinida. Tenemos casos también que estamos empujando en esa dirección. Así que me voy a detener para dejar tiempo para la conversación, y les agradezco por la atención prestada. Ezequiel, muchísimas gracias. Por ahí vi en el chat que había una pregunta para Camilo. Y los demás tenemos estos 10 minutos para abrir el micrófono para preguntas en vivo, para los que se animen. ¿Quieres leerla, Andrés? Sí, justo lo estoy buscando. La pregunta es de Marta Elena Mao. Ella le pregunta a Camilo que él menciona sobre la muerte de ESG. ¿A qué se refiere? ¿Se sustituye por otros factores? Es la pregunta de Marta Elena. Hola Marta, gracias por la pregunta. Tiene que ver mucho con lo que acaba de mencionar Ezequiel, es entender un poco de manera diferente la sostenibilidad.
y alejarnos un poco de esa corriente que ha venido desarrollándose de la sostenibilidad estratégica. Entonces, porque desafortunadamente se está haciendo más énfasis en los criterios ESG, que es demostrar un poco a través de indicadores y datos que yo sí soy bueno, a pesar de que de pronto no soy tan bueno como yo creía que lo estoy siendo, o de pronto no estoy midiendo los impactos y sencillamente me quedo en, digamos, en buenas acciones y una serie de indicadores. Entonces, esa propuesta que es una discusión, por supuesto, que está sobre la mesa, pero hacia allá va. Es entenderlo un poco diferente y no seguir en esa misma senda de hagamos las cosas que estratégicamente nos dan buena imagen, sino que vayamos al fondo del asunto. Y parte puede ser explicada precisamente porque las organizaciones no comúnmente no hacen una medición de su impacto, es decir, hasta dónde voy a llegar yo. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para María Elena, para Ezequiel o para Camilo? ¿Todo clarísimo? Joseph. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo os quería hacer una reflexión más que una pregunta. Nosotros montamos una competencia con un simulador, con objetivos de desarrollo sostenible y tal, y al final un poco lo que nos dimos es la recomendación aquella que les hago a los alumnos de final de grado, ¿no? Cuando hacen su trabajo final de grado es, oye, enfócate. O sea, esto es muy grande y hay muchos objetivos. Entonces, realmente, si nos planteamos hacer casos, yo creo que o nos centramos en algunos de ellos o tampoco tiene mucho sentido, porque al nivel que se va a poder bajar es mínimo, con lo cual, realmente aquí lo que interesa es llevarlo sobre situaciones, digamos, un poquito extremas, en el sentido de que aprovechemos para que quede claro este objetivo y las repercusiones que tiene. Y un poquito yo creo que de las reflexiones que ha hecho Ezequiel, alguna de ellas iba por esta línea, ¿no? Es decir, no abarques, porque abarcar aquí no tiene ningún sentido porque esto es enorme. Con lo cual, poner este foco, ¿no? Y solo quería hacer esta aportación. Gracias, Joseph. Yo vi a Lilia con la mano levantada. ¿Te arrepentiste? Sí, O no, la bajé por la participación del profe. Buenos días a todos. Una disculpa que traigo problemas de internet y traigo aquí la camarita apagada, pero muchas gracias a María Elena, a Camilo y por supuesto Ezequiel por esta charla tan, pues que nos abre un poco el panorama, ¿no? De lo que se espera. Y la pregunta mía es, ante estos últimos comentarios del profesor Ezequiel, ¿qué nos recomienda usted, Ezequiel, si queremos escribir un caso, pues, de sostenibilidad o con el tema de sostenibilidad? ¿Cómo elegir la empresa para no caer justamente en lo último que usted estaba comentando? ¿Cuál sería su recomendación para nosotros, sobre todo que los profes del TEC, pues estamos en ciudades diferentes, pues, ¿no? Yo en lo particular estoy en Culiacán, es un campus pues más chico y una ciudad más chica, sí con empresas interesantes, pero una ciudad súper más chica que lo que pueda ser México, Guadalajara, Monterrey. ¿Qué recomendaciones o cuál ha sido la experiencia de ustedes para acercarse a las empresas o seleccionar sobre el caso que van a escribir? Muchas gracias. Porque queda poco tiempo y veo otra mano. Pero entonces, ante todo, quiero decirte que fui profesor del TEC, o sea, conozco un poco, el TEC es una organización enorme, pero un poco sé de lo que estás hablando. Mira, lo que quise decir con ese punto es que a veces uno tiene una empresa cercana y viene y nos cuenta, mira las cosas interesantes que estamos haciendo, tenemos un gran reporte de sostenibilidad, bueno, o un gran programa de responsabilidad social, pero otro caso más de responsabilidad social, hay mucho caso de reporte de sostenibilidad. Entonces, ¿cuántas clases uno tiene? Uno por lo general no tiene 10 clases de RCC o de reporte no financiero. Entonces, uno tiene que elegir uno. Entonces, cuando uno escribe sobre un tema que ya está muy trabajado, realmente tiene que ser un caso extraordinario para desplazar a todos los demás. Por el contrario, si uno se mete en estos temas nuevos, hay más chances de que tu caso sea utilizado por tú misma o por los colegas. Entonces, si estás en una ciudad pequeña, small is beautiful. A veces hay iniciativas pequeñas de cercanía,
que tienen un poder. El ejemplo que os di de Ecoflora es una organización pequeña en números absolutos. Incluso For and From, si bien es un ejemplo con un poder, digamos, un poder demostrativo enorme, los números no son grandes. Entonces, ciudades pequeñas pueden tener iniciativas interesantes pequeñas. Y por último, lo último que se me ocurre decirte es que en el TEC creo que hay más oportunidades que profesores con iniciativa de escribir casos. O sea, yo recuerdo que el TEC tiene una presencia gigantesca en México, es muy prestigioso entre las empresas, entonces es relativamente fácil acercarse a una empresa en nombre del TEC y que a uno lo escuchen. Entonces, una cosa que puedes hacer es, si consigues conectar con otro colega en otro campus para una coautoría, siempre será bienvenida la coautoría, porque hay pocas, esa fue mi experiencia personal, quizá me equivoco y discúlpenme si es así, pero mi idea es que hay pocas personas con esta iniciativa y si tú dices, yo quiero hacerlo, yo voy a empujar esto y liderarlo, eh, la iniciativa va a ser muy bienvenida. De hecho, hace poquito escribimos un caso con Marilena y un colega del TEC que fue premiado, un caso fantástico, y no estábamos en el TEC. Entonces, la presencia física es secundaria. Mientras que haya alguien en el terreno que te ayude, si tú lideras, eso puede ser un activo fabuloso, aunque no tengas tu empresa en tu radio geográfico inmediato. Excelente, gracias. No hay otra, y como Gracias. queda poco tiempo, Sí, no sé David si Luis quieres. Pedro. Gracias, muy amables. Buenos días. Quería pedir recomendaciones para que la nota de enseñanza y el caso no suceda el ejemplo que nos dicen, un círculo y un cuadrado. ¿Qué nos podrían recomendar a nosotros escritores de casos? Muchas gracias. ¿Vale? Rapidito. Lo primero, desde mi punto de vista, es que la nota pedagógica tiene que escribirse simultáneamente con el caso y los objetivos docentes, incluyendo las preguntas de investigación y el foco del caso, tiene que estar bastante esbozado desde el inicio. Muchas veces nos lanzamos a escribir un caso y después tratamos de escribir una nota pedagógica y resulta que ese caso no tiene como eso que decía Ezequiel, no hay un anclaje teórico ni una claridad de qué es lo que los estudiantes quieren, que nosotros queremos que los estudiantes aprendan, ni cómo, también a Lilia, ni cómo ese caso lo voy a incluir en mis sílabos y en el programa. Entonces yo creo que ese esbozo inicial y trabajar en un proceso de una sinergia, un proceso sinérgico entre el caso y la nota pedagógica es clave. No sé, Ezequiel, si tú querías añadir algo más. Repito lo que dije en la presentación. Cuando te dicen esta empresa es un caso buenísimo, la pregunta es, ¿buenísimo para qué? Porque como decimos en mi país, cuando uno no sabe dónde quiere ir, todos los buses lo dejan bien. Te subes a cualquier bus y está fantástico, porque como no sabes a dónde quieres ir. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es dónde quieres ir, para qué quieres usar este caso. Entonces, una vez que tú haces esa conexión, esa decisión inicial es tu norte. Y entonces, a partir de esa, este es un caso de hostile takeover o de crecimiento orgánico internacional, o de crecimiento por franquicias. Este va a ser mi caso, es internacionalización por franquicias. Y a partir de ahí, eso te marca un rumbo que determina los objetivos pedagógicos del caso, y los objetivos pedagógicos del caso determinan la historia, el time frame, los protagonistas, qué entrevistas tienes que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, me alineo con lo que dice Marilena y con lo que decía en la presentación. ¿Para qué? ¿Para qué quieres usar el caso? Tu destino. Gracias, muy amables. Vale. O sea, sí, un minuto rapidísimo, Camilo. Perdona, Marcia Lorena tiene su mano en alto, nos quedan poquitos ratitos. A ver, adelante, por favor. Yo ya nada más, ya por el tiempo también, la verdad es que nada más les quiero dar las gracias. Pues siempre muchos aprendizajes en estos webinars o cuando los veo, y que me tocó ver a María Elena Jaén en ALAC el año pasado. Y nada, pues muchas gracias por compartirnos estos consejos, porque aunque, bueno, yo ya tengo un poco de tiempo escribiendo casos o haciendo como que escribo casos, la verdad es que siempre hay cosas nuevas por aprender para mejorar este proceso que es retador. Y este tema de sostenibilidad, pues es el que debemos de abordar. Ahora,
no solo porque esté de moda, sino porque es una responsabilidad de nosotros también llevar esto a las aulas. Y muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a tomar la palabra un segundito, Lore, para hacer una pregunta ya desde lo administrativo. Ezequiel y María Elena, en general, las universidades están exigiéndole a los profesores que produzcan en revistas científicas donde podamos estar indexados, ¿sí? El Scopus o estas top, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y es una pregunta que ha estado presente durante muchos años. Hemos logrado hacer, digamos, algunos, digamos, ajustes a la norma para poder incentivar, esto de cara un poco a incentivar la escritura de casos. ¿Cómo hacemos desde lo administrativo para incentivar la escritura de casos cuando la universidad nos está exigiendo es que publiquemos en revista indexada eh, y no tener que hacer esas malabares para poder publicar los casos como capítulo de libro, etcétera, etcétera? ¿Quieres empezar, Ezequiel? Creo que puedo responderte porque yo fundé tres centros de casos, estoy fundando el cuarto ahora en SCP y he dado esa lucha de forma iterativa. Entonces, creo que, mira, yo creo que si la directiva de una escuela de negocios quiere escribir casos, lo que hay que confrontarla es con el hecho de que si se va a hacer, hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que crear un ecosistema en donde la escritura de casos sea una decisión racional para un actor racional, porque todos tenemos un costo de oportunidad. Entonces, si tienes en el camino A todos los premios y las luces de colores y el dinero, y en el camino B una palmadita en la espalda, pues no hay que ser un genio de la finanza, ¿no es cierto?, para darse cuenta cuál es el camino que van a seguir los colegas. Entonces, hay un trabajo ahí de convencimiento. Yo creo que indefectiblemente tiene que haber una visión en el liderazgo de la escuela de que esto importa, porque si no es así, ¿no? Es decir, contra un muro. Y una vez que uno tiene el apoyo político de la dirección, digamos, del liderazgo de la organización, hay que hacer un trabajo de convencimiento sin prisa, pero sin pausa en los actores intermedios que toman decisiones. Lo tengo fresco porque acabo de hacer este trabajo en los últimos 2 meses en SCP, que es una escuela que tiene 200 profesores de tiempo completo, 6 campus, está número 3 en toda Europa, y nunca había escrito casos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces, me tocó convencer a muchísima gente, decirles, una escuela de este tamaño no puede, es imposible, es una vergüenza. Entonces, he ido convenciendo a colegas y el hueso duro de roer fue el vicedecano federal de investigación y lo convencí de que esto efectivamente importa y entonces ahora tenemos incentivos, etcétera, etcétera, para que esto sea racional. Entonces, lo más difícil es que esto sea considerado para el tenure, ¿sí? Para la promoción. No es imposible. En los Andes, que fue mi primera campo de batalla en la Universidad de los Andes en Bogotá, fue el más exitoso, porque si bien hay una tasa de cambio, es decir, no es 1 a 1, no es igual escribir un paper Scopus Q1 que un caso, no es lo mismo, no es 1 a 1, pero tampoco es 1 a 0, ¿no es cierto? Hay una tasa de cambio que cada institución decide cuál es, y en los Andes esa tasa de cambio es real, y uno puede hacer carrera escribiendo excelentes casos en una excelente colección internacional. Van a ser más casos de lo que hubiera sido paper, pero valen. Entonces, en SCP todavía no estamos ahí, pero hay otros incentivos que mueven la aguja. Entonces, bueno, espero haber respondido. No tengo ninguna bala de plata, pero es posible. Sí, yo quería añadir, por ejemplo, nosotros la colección de la Universidad de San Diego, porque hay varias variables que juegan en lo que está pasando y que tengamos ya una colección y que haya sido aceptada como socia de HPP. Creo que una variable fundamental es que esto vino de la decana. O sea, la idea vino de la decana montó el ecosistema, se montó, como dice Ezequiel, una iniciativa de caso y además de eso, eso iba acompañado con un reconocimiento de los casos como parte de la producción intelectual de los profesores y para el ascenso en el escalafón. Hay otra vía que yo creo que es muy importante, que es la que estamos jugando quienes estamos en las colecciones, que es subir el nivel de las colecciones, que nuestras colecciones sean colecciones identificadas como
colecciones de casos de excelencia, SECEN, CBCC, y yo les voy a en el caso del CBCC, los voy a invitar a que recuerden que una vía para que su caso sea publicado en el CBCC es a través de mandar el caso a CLADEA. También funcionó, como lo comentamos al principio, Josep presentó su caso en ALAC y luego lo mandó al CBCC, pero hay una vía que es a través de CLADEA, y si el caso es seleccionado, puede primero recibir un premio y luego puede ser reconocido para que el caso sea sometido al CBCC. Entonces, esos son señales que se le está mandando a las autoridades de la escuela de que estamos hablando en serio, de que esto es producción intelectual de alto nivel, que esto no es una cosa, una historia que uno escribe en 10 minutos y la discute en clase. ¿Sí? Y la otra cosa que también quiero señalar es lo que dijo Ezequiel, es mostrarle a los decanos, a los vicedecanos, a las autoridades de las escuelas, que los casos pueden ser un camino extraordinario para publicaciones en revistas arbitradas. Y hay experiencia, nosotros lo hemos hecho, SECEN tiene esa práctica. Uno empieza con levantar con un protocolo de investigación e información de un caso, escribe un caso docente, y como somos varios colegas que estamos escribiendo casos, de allí surgen varias información valiosísima, como lo que dijo Ezequiel de caso de Ecoflora, que también tuvimos 3 casos más, y llevamos eso a una publicación en un journal de primer nivel. Sí, yo creo que es una actividad de convencimiento y demostrar que es posible, y por el lado de los editores, subir cada día más la calidad de nuestras colecciones. Por cierto, el CBCC en el año 2023, que a mí se me pasó incluirlo en la presentación, vendió solamente en el año 2023 casi 30.000 copias. O sea que, y también a nivel mundial, recibimos correos la última vez fue de Corea, ¿cierto, Andrés? Pidiendo que querían traducir el caso de Japón, y nosotros, qué maravilla, o sea, bienvenido. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Creo que añadí un poquito a lo que Ezequiel comentó. Vale, excelente. Pues muchísimas gracias. Así como comenzamos 5 minutos después, tomamos 5 minutos adicionales de su tiempo al final. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí. Vamos a dejar el webinar, la grabación en la página web de ALAC. No sé si quieren agregar algo, Andrés, de pronto. No, a todos agradecerles por la participación, por las preguntas, y esperamos haber contribuido a comprender mejor estas temáticas. Vale, excelente. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Buen día a Hasta todos. luego. Gracias.